Es un ente. Es un ente, un monteagudo en ente. Ahí está. Ahí está. Estamos asistiendo a la mateada, a la yerbateada de Jorge Lee. Esto es mate cocido, si alguien quiere. Mate Qué cocido, rico, claro. me encanta. Bueno, mientras se va arreglando el audio de Daniel Posic, vamos a ir encuadrando este juego de hoy. ¿Estás ahí, Posic? Estoy acá con problemas de conexión, Berto. Bueno. Buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal, Daniel? Bueno, anda metiéndote como puedas, Daniel Posic. Bueno, la idea de esta noche era charlar con dos actores que en su momento han abordado el personaje de Monteagudo, siguiendo con la tradición de este espacio de charlar sobre bueyes perdidos y amigos encontrados. ¿Por qué Monteagudo? Porque es un héroe bastante desconocido, digamos, olvidado y absolutamente importante en la historia argentina, en tanto ha sido el hacedor, el formulador ideológico del silogismo de Chuquisaca, que en 1808 enciende de algún modo la mecha de las revoluciones de América Latina contra España. Al mismo tiempo que ocurre esto en Chuquisaca, ocurre un fenómeno de captación de las colonias españolas por parte de Gran Bretaña. Digamos que cambiamos el collar nada más, pero el perro era el mismo. ¿Cómo surge esta situación? Estamos hablando de historia, me estoy basando en la mirada de Jorge Abelardo Ramos, que fue un historiador bastante serio, y él habla de que en el momento en que esto sucede en Chuquisaca, lo que se estaba debatiendo en Europa era la vuelta de España a la monarquía y que no había sucedido la emancipación española, no habían salido de la etapa medieval, entonces las colonias estaban condenadas a seguir un rumbo de orfandad absoluta, puesto que los criollos, en especial los del Río de la Plata, eran absolutamente fieles a la monarquía. Por lo tanto, fue el olvido de gente como San Martín, Monteagudo, Moreno, todos los revolucionarios de Mayo, fueron aplastados directamente. Y el que se erigió como un representante de los ingleses fue Rivadavia. Digamos que el primer mitre en la Argentina fue Rivadavia. Entonces... ¿El primer Macri, dijiste? ¿Cómo? ¿El primer Macri? Claro, sería algo así. Pero, digamos, para dar un contexto donde estamos hablando, y por qué don Bernardo de Monteagudo, que es un abogado tucumano,
se va hasta Chuquisaca y a estudiar, en fin, y ahí funciona. ¿Vos te acordás del silogismo de Chuquisaca actualizado, Jorge Lifichichis? No hay honor en quitar la vida. Sí. El silogismo que dice que está en el texto ese que vos tenés. No hay honor en quitar la vida. Dice, muchos como yo luchamos contra los poderosos enemigos del pueblo. Lo hicimos a plena luz del día, luchamos con la única bandera de igualdad y solidaridad que conocíamos. En su nombre hemos ajusticiado y también hemos perdonado. La conspiración, cuando es traidora, requiere de una sombra protectora. Pero no toda conspiración es un acto de felonía. Cuando dé vuelta a esta esquina, esta hoja plateada hasta destrozar. Pero no será un acto felón del asesino, será un acto desesperado, un acto cuya única recompensa será dinero o la muerte, según el resultado de la acción. Cuando dé vuelta a esta esquina, ya no seré más el hombre fuerte, más temido de Lima, seré apenas el cadáver de un revolucionario. Pero no los que den vuelta a esta esquina serán revolucionarios, o tan siquiera asesinos. La mayoría que de vuelta a esta esquina gozará de un nuevo horizonte. Ese fue, es y será mi único fin para lo que he luchado. Siempre fiel a la pregunta inicial. Debemos responder a las recetas económicas del liberalismo, del imperialismo o resistir en el territorio de nuestra patria. Los pueblos latinoamericanos están sometidos por el sistema financiero internacional. El sistema financiero internacional está por sí mismo impedido de gobernar. Luego, los pueblos latinoamericanos deben gobernarse a sí mismos política y económicamente independientes. Esa es la esquina importante a la que tenemos que dar vuelta. Mientras tanto, aquí, en Lima, en la esquina de esta calle oscura, esta hoja plateada me romperá el corazón y nos lo seguirá rompiendo a todos nosotros hasta que podamos detener a la mano asesina. Tanto decía, mientras tanto, en la esquina de esta calle oscura, esta hoja plateada me romperá el corazón y nos lo seguirá rompiendo a todos nosotros hasta que podamos detener a la mano asesina. Y digo la mano asesina porque no es la cabeza ideológica, por eso no la juzgo. La mano asesinará el producto del miedo que los lacayos locales han metido en los corazones de los pueblos. Los lacayos locales son la cabeza ideológica que guía a la mano asesina. Los lacayos locales no pueden comprender la importancia de la patria grande porque están impedidos de pensar en el otro. Y eso hace que no puedan concebir un espíritu humano. Es por todo esto, esta hoja plateada me romperá el corazón. Es tan claro en su filo, tan sutil como la hoja que la alberga. Pago con la muerte de los enemigos del pueblo y pago por eso. Pago cada vez que el reloj me obliga a doblar por esta esquina. Hace calor hoy en Lima. Eso es bueno. Bien, muchas gracias. Ese es un pedazo del texto que tenía Jorge Lifchis sobre Monteagudo. Es el momento, a él lo asesinan en 1825 en Lima. Nunca se sabe, nunca se supo quién lo asesinó. Claro, se supone que ha sido la oligarquía limeña que, como a San Martín le habían robado todo el dinero
para pagar el ejército y tuvo que entregar las tropas a Bolívar, en Lima la manera de festejarlo sería esa justamente, de cobrarse en la figura de Monteagudo la caída de la revolución anti-española. Esta sería un poco la explicación histórica. La idea, digamos, quien más, quien menos, sabe que hay una estatua de Monteagudo en Parque Patricios, y la anécdota es que cuando estaban haciendo la línea H del subte, hundieron esa plaza, que en realidad es la propiedad de los descendientes de Monteagudo. Ah, mira. Es todo un predio de unos 400 metros cuadrados, y habían ocupado ese predio para hacer la entrada y salida de la estación de Parque Patricios. Inmediatamente los descendientes de Monteagudo entablaron juicio a quien era en ese momento el jefe de la ciudad, que era Macri, para que restituyera todo lo que había roto, etcétera, etcétera, y que hiciera en otro lado la salida, porque eso no era una plaza pública, sino que era una propiedad privada. Y así fue, digamos, el gobierno lo tuvo que hacer de nuevo, y es el solar de Bernardo de Monteagudo. Digamos que la presencia del tucumano acá en Buenos Aires es a través de sus descendientes, cuidando el predio, ese predio que está dedicado a la memoria de este hombre. ¿Por qué me importa haber invitado a Daniel Posic, que tiene problemas de comunicación ahora, y a Jorge Lifchitz, en tanto dos actores que han interpretado a este personaje? Es un personaje muy difícil, en tanto hay que darle un carácter desde una perspectiva histórica también, pero no allá en 1820 o en 1808, sino ahora en 2021. La lectura que podemos hacer es aquellas líneas ideológicas que se pueden mantener en cuanto a la liberación de cualquier imperio como él lo pretendía, es decir, en su momento de España, pero también de Inglaterra, porque la comprensión de estos dos imperios, la pugna de estos dos imperios, no le era indiferente a Monteagudo, Moreno, a Castelli, a cualquiera de los revolucionarios. El problema es que contaban con una fuerte traición de los que comerciaban acá en el puerto de Buenos Aires, cosa que el mismo problema tenemos desde hace 2000, desde hace 200 años, y este es el problema más grave en cuanto a la comprensión. Más allá de este fenómeno, que me interesaba contextualizar, y agradezco a Jorge el haber expresado las palabras del monólogo, este es un espacio, sí, Se te está cortando. ahora se mantuvo. Ahora sí, pero estuvo muy cortada. Algunas palabras no se te escucharon directamente. Bueno, debe ser que no son importantes. Internet Bueno, es sabio.
Eh, digo que como el espacio es un espacio de artistas, lo que me gustaría sería hablar con Jorge sobre qué le pasó a él, qué cosas le removió o le remueve toda vez que invoca estas palabras de Monteagudo, que están, el silogismo es que si el rey no puede, está impedido de gobernar, es lógico que las, las colonias puedan gobernar a sí mismas. Está mal expresado de mi parte, pero era el eje del silogismo de Chuquisaca. Y preguntarle a Jorge cómo le fue para enfrentarse a este personaje, como actor, ¿no? ¿Qué le pasó? A mí lo que me pasó, sobre todo con este texto, ¿no? Que es el que fue el disparador, es que hay cosas que hay que decir ahora, que son síntesis, son ejes de momentos históricos. Nunca estuvo tan claro como ahora el contraste entre la elección popular, entre esto o lo otro, así como fue en la época de la Revolución por la Independencia, como ahora. Durante los 200 años, hasta ahora quizás se pudo disfrazar de distintos modos, en distintos momentos históricos, vuelve a emerger con fuerza, sobre todo cuando hay gobiernos populares y los conservadores los tratan de voltear. Y ahora está tan claro su filo, tan sutil. Y Monteagudo aparece en el momento en el cual vos y yo estábamos haciendo recorridas por distintos lugares. Creo que fue justamente antes de la campaña electoral, todavía estaba Macri de presidente. Yo me había cansado de hacer espectáculos persiguiendo espectadores en salas, buscando espectadores de clase media que iban al teatro a ver a la familia o buscar un subsidio. Me resultó mucho más interesante recorrer centros barriales, sociedades de fomento, casas de vecinos, unidades básicas, y contar cosas. Y ahí aparece Monteagudo, porque es interesante mostrar a los chicos que están militando de que la lucha que ellos se encarnan de liberación o dependencia ahora, aquí y ahora, es la misma lucha de Monteagudo, de San Martín, de Moreno, de Belgrano, de Castelli, y que ellos mismos tenían que padecer a sus conservadores y a los enemigos internos. Sí. Tu comentario me hace acordar que cuando vos decís que ir a las unidades básicas o a los lugares barriales donde estaba la gente común y corriente y expresar estas palabras de Monteagudo, como Monteagudo, a vos te parecía mucho más profunda la inserción como actor llevando un personaje a estos espacios. Esto es quizás yo sentí una necesidad, nos pasó haciendo Shakespeare, mezclando Shakespeare con Monteagudo, con Oliverio Girondo, con Alberto Lucero. Toda esa mezcla fue muy interesante. Decir una poesía de Luz Pearson, que es una poeta contemporánea, en esos ámbitos,
y sentir de que tengo mucho más fuerza en una unidad básica de Villa Lugano, o en un recital de rock, en el medio de canciones. Sí, esta situación, creo yo, se parece mucho a la de la guerra de guerrillas intelectual, ¿no? Porque es como ir, expresar un pensamiento y rajar. Vos sabés Bueno, que claro, claro. hace 2 El años desafío, atrás, perdóname, Alberto, el desafío es trabajar sobre el que duda. Es muy fácil militar entre convencidos. Militar idea, absolutamente. estoy hablando, ¿no? Mucho más Cuando, interesante ir a buscar a la gente a los lugares a donde está, al club, ir al club, donde la sí, gente va a jugar a la pelota. nos- Y decirle, mira, tengo esta idea, ¿qué te parece? les cuento a todos que hace más de 2 años, 3 años, con Virginia Turano, un día para el 17 de agosto, nos subimos a un colectivo, eh, obviamente pagamos el pasaje y empezamos a hablar de San Martín, que ese era el día, Sí, acá está Virginia, sí. ese era el día del Libertador y que no habían actos, era en pleno gobierno de Macri, no habían actos de memoria del general y nos subimos a los colectivos a hablar un poco, es decir, bueno, nos presentábamos quiénes éramos como narradores orales y que lo único que veníamos a decir, a rendir un homenaje sencillo, arriba de un colectivo, eh, al general San Martín. Y se produce lo que vos decías, Jorge, ya cuando Charlie Virginia lo va a decir, que había mucha gente que por ahí tenía cierta indiferencia forzada, porque por generación tal vez tenía muy metido de no te metas. Y, y por otro lado es que de algún modo recordaba con alguna, no sé, con algún, no digo culpa, pero no quería saber nada con los próceres. Estaba demasiado atormentado con la realidad que tenía que vivir. Pero no queda más remedio, porque uno también vive atormentado por aquella gesta que no se termina todavía. Te interrumpí algo, Jorge. No sé, ¿de qué? ¿Qué me interrumpiste? Bueno, no importa, ya, ya aparecerá. Y vos como actor, cuando te presentás a decir abiertamente esto, lo anuncies o no lo anuncies, y te mandás con este monólogo, ¿qué es lo que te va pasando cada vez a vos como artista? Eh, Al principio uno asocia a la figura de los revolucionarios con los militares. Y a medida que se va metiendo adentro del texto y del personaje, te das cuenta de que por lo menos Monteagudo no es un militar. Me hace acordar a Belgrano, no son militares, son civiles con ideas revolucionarias, teniendo que por necesidad ocupar el lugar de militares. Yo más lo veo como un humanista a Monteagudo. O sea, lo que fui descubriendo al trabajar, eso es que es profundamente humano. Por eso o sea, si bien el texto lo escribiste vos, para mí es Monteagudo. O sea, yo lo tomé como que es Monteagudo el que habla. Para construir mi propio Monteagudo. Y lo que me condujo fue la primera frase del texto. No hay honor en quitar la vida. No, Es una no lo hay. necesidad
es una necesidad de la revolución. Por eso él después dice, bueno, está bien que me maten, al final tengo que pagar por lo que hice. O sea, uno siempre paga por los actos. Y me parece que se va en paz. Dice, bueno, está bien, está bien. Sí, Está bien. A mí me pasa, yo hago una revista barrial. Voy a hacer un paralelismo, ¿no? Porque yo tengo mis pequeñas batallas dentro de la revista. Yo hago una revista barrial que no es partidaria. Y el trabajo permanente que yo hago en cada edición de esa revista es dar una idea. Y no, yo cuando doy esa idea no le estoy hablando solamente a compañeros o a gente que está cerca de mis ideas políticas y sociales o humanísticas, sino más bien todo lo contrario. Todos los meses, dentro de todas las publicidades y todo, yo quiero dar una idea de todo esto. ¿No es cierto? Por eso hago un puente con lo que decía al principio, de dónde es, de claro. dónde qué es, dónde es. Cuando nosotros hicimos nuestra gira, a mí se me cerró un poco el círculo y se juntaron mis partes, porque yo siempre hice teatro fuera del barrio. Era como que yo hacía la revista en Floresta y teatro fuera del barrio. ¿No? Porque me descansaba, siempre lo justificaba internamente. Cuando yo Claro. empecé a hacer teatro en el barrio, sin una forma específica, sino simplemente pararse con un micrófono en cualquier lugar y contar algo, decir un poema de Oliverio, de este clima de asfixia que impregna nuestros poros, de una anhelante angustia de pez recién pescado. Es una metáfora extraordinaria. Absoluta. Y de pronto te parás en un micrófono y decís eso y la gente hace un silencio. Porque nunca se espera un Oliverio Girondo que diga eso. Oliverio Girondo es como alguien lejano, de otra época. Oliverio Girondo es una Spinetta, es rock and roll. ¿Entendés? A través de años muertos, de atardeceres rancios, de sepulcros gaseosos, de cauces subterráneos, se han ido aglutinando con los jugos pestíferos, los detritos y Dios. Es Ataque 77, son los violadores. Es Piltrafa, es punk. Vos lo decís en un acto. No puede ser de otra manera. Claro, claro. Entonces cuando vos decís esos textos en el medio de un ámbito donde nadie los espera, ocurren cosas muy lindas. El clima que se genera es distinto. Claro, se genera primero la impronta y la contradicción. Es lo primero que aparece, la sorpresa. Hay un asombro que quiebra algo. Es muy artístico lo que ocurre. Justamente lo que quebrás es la inercia, artísticamente hablando, quebrás la inercia que existe en ese lugar para pasar a otra instancia donde linda con un espacio como sí. Si uno logra el espacio como sí, digamos, está muy bien, aunque sean 2 minutos, que es lo que sería ideal para para una intervención callejera. Nosotros hemos visto, estamos cansados de ver por televisión o por video las intervenciones que hacen los músicos en los aeropuertos, ¿no? O en las estaciones del ferrocarril. Y también las intervenciones de los artistas, no el artista callejero que se instala en un lugar y coloca su banquito y su sombrero, sino llegar a hacer el acto y desaparecer. A esto me refiero, a esta acción concreta, artística. Ahora, si uno persigue dinero por eso, va muerto porque no funciona así. Es una intervención desde como el artista en función de intentar modificar algo de esa realidad que lo circunda. Por eso digo de las instalaciones que hacen los músicos, que llegan, se juntan, cantan, bailan, ejecutan música, y algunos actores también que hacían o hacen en los trenes y en los subterráneos.
pero ya ahí pasaban la gorra. Estamos hablando de otra cosa. Sí, ¿te acordás cuando hicimos aquel espectáculo en una unidad básica en Mataderos? Sí, Hicimos el Hamlet Fierita. el Hamlet Fierita. Y que les cuento a los que no conocen, hacíamos la escena de Ser o No Ser, interpretada por un pibe del barrio que era el que limpiaba el lugar. Pero respetando las palabras de Shakespeare en la traducción de Carlos Rivas, exacta. O sea, pero de hecho desde ese personaje. Y después cuando terminamos, los pibes se me acercaban y decían, pero ¿ese es el texto posta de Shakespeare? ¡Wow! Está buenísimo. O sea, nunca en su vida habían escuchado un texto de Shakespeare. Y les resultó tan cercano. Es que si lo sacás del contexto, el contexto que circunda, digamos, el fenómeno del teatro, del boato, y fundamentalmente del estrellato, ¿no? El actor es una estrella. Si lo sacás de ahí y lo pones en el Fierita con un cepillo y un secador de piso, diciendo unas palabras, es decir, que está dudando si va a morir de esta manera o va a morir de esta otra, porque al final va a morir igual, sacás de contexto todo. Entonces queda la esencia de la pregunta, que es lo que nos importa. Y la esencia de la pregunta, que es lo que nos importa, es la precisa misión de un artista. No hay otra. Es como las esculturas de María Claudia, ¿no? Uno las ve ahí, están siempre las esculturas, más oxidadas, menos oxidadas, pero son las mismas. Entonces cada vez que uno pasa la mira y es una cosa distinta. Pero es un minuto, uno pasa. Es lo mismo que una intervención directa del artista. Queridos amigos, está quedando un minuto de este tramo, como ustedes saben, hay que desconectarse y volverse a conectar en el siguiente tramo. Ahora queda menos de un minuto y los voy a invitar a hacer este cambio de equipos en el aire del éter. Nos vemos enseguida.